La lluvia golpeaba las ventanas del aeropuerto privado de Marbella con la elegancia cruel de una advertencia. Los relámpagos iluminaban por segundos las pistas vacías, mientras los motores de un jet negro rugían como una bestia impaciente por despegar. Dentro de la terminal VIP, todos observaban al mismo hombre. Adrián Balcázar. Millonario. Dueño de cadenas hoteleras. Rostro habitual de revistas financieras y escándalos sentimentales. Un hombre acostumbrado a comprar silencios, destinos y personas. Aquella noche llevaba un traje gris oscuro perfectamente ajustado y una expresión arrogante que hacía creer que el mundo entero existía únicamente para abrirle puertas. A su lado caminaba Vera Montiel, una modelo 20 años menor, famosa por convertir cada aparición pública en una provocación. Su vestido rojo parecía diseñado para incendiar miradas, y su mano descansaba sobre el brazo de Adrián como si fuera un trofeo recién adquirido. Las cámaras de los paparazzi explotaban detrás de los cristales. ¿Es cierto que se van a Santorini para celebrar su compromiso? Adrián. Una foto más. Él ni siquiera volteó. Sonrió apenas con esa sonrisa fría que había destruido competidores y enamorado mujeres durante años. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La puerta automática que conducía hacia la pista se abrió lentamente. Y el tiempo pareció detenerse. La piloto acababa de entrar. Uniforme azul marino impecable. Cabello oscuro recogido con precisión. Mirada firme. Elegancia silenciosa. La placa sobre su pecho brilló bajo la luz blanca del hangar. Capitana Elena Rivas. Adrián dejó de caminar. Porque Elena no era una desconocida. Era la mujer que había amado 5 años atrás. La mujer que desapareció de su vida la misma noche en que él eligió el dinero antes que ella. Y ahora, ella era quien pilotaría su jet privado durante las próximas 8 horas. Vera notó el cambio inmediato en el rostro de Adrián. ¿La conoces?, preguntó arqueando una ceja. Él tardó demasiado en responder. No exactamente. Pero Elena sí lo miró directamente. Sin temblar. Sin sonreír. Como si él fuera apenas otro pasajero más. Aquello fue lo que realmente lo desarmó. Porque Adrián recordaba perfectamente a la antigua Elena. La joven arquitecta que reía demasiado fuerte, que soñaba con abrir cafeterías frente al mar y que lloró cuando él le dijo que jamás sacrificaría sus negocios por una relación. La mujer frente a él ya no tenía nada de aquella fragilidad. Era hielo perfectamente pulido. Bienvenidos a bordo, señor Balcázar, dijo ella con profesionalismo absoluto. Despegaremos en 15 minutos. Y pasó junto a él. Sin detenerse. Sin siquiera rozarlo. Pero Adrián sintió el perfume de ella. El mismo perfume de jazmín que años atrás había quedado impregnado en las sábanas de su penthouse de Madrid. El mismo aroma que creyó haber olvidado. Vera soltó una pequeña risa incómoda. Definitivamente sí la conoces. Él observó cómo Elena subía al avión. Y por primera vez en años, algo parecido al miedo apareció en sus ojos. El interior del jet era un palacio suspendido en el aire. Cuero italiano. Madera oscura. Copas de cristal fino. Pantallas incrustadas en las paredes. El lujo exagerado al que Adrián estaba acostumbrado. Pero aquella noche nada lograba darle tranquilidad. Vera revisaba fotografías en su teléfono mientras bebía champán. Tu piloto está demasiado seria. Me incomoda un poco. Adrián fingió indiferencia. Es profesional. Aunque por dentro sentía una tormenta imposible de controlar. No había vuelto a ver a Elena desde hacía 5 años. 5 años desde aquella noche en París. 5 años desde la discusión que destruyó todo. Recordó perfectamente sus últimas palabras. Algún día tendrás todo el dinero del mundo, Adrián, y descubrirás que igual te quedarás vacío. En ese momento él creyó que era dramatismo barato. Ahora ya no estaba tan seguro. El avión comenzó a rodar por la pista. La voz de Elena sonó por los altavoces, calmada y precisa. Señores pasajeros, les habla la capitana Elena Rivas. El clima presenta turbulencias moderadas durante la primera hora de vuelo. Les recomendamos mantener sus cinturones ajustados.
Adrián cerró los ojos al escucharla. Aquella voz todavía tenía poder sobre él. Y eso lo enfurecía. Porque Adrián Balcázar controlaba todo. Negocios. Prensa. Mercados. Personas. Pero jamás había logrado controlar lo que sentía por Elena. El jet finalmente despegó entre lluvia y oscuridad. Las luces de Marbella desaparecieron bajo las nubes. Durante casi 40 minutos nadie habló demasiado. Vera dormía recostada sobre el sofá principal mientras Adrián fingía leer documentos financieros. Sin embargo, cada pocos segundos miraba hacia la cabina. Como si necesitara comprobar que Elena realmente estaba allí. Finalmente no soportó más. Se levantó lentamente y caminó hacia adelante. La azafata intentó detenerlo. Señor, la cabina. Solo un minuto. Abrió la puerta parcialmente. Y allí estaba ella. Pilotando el avión con absoluta seguridad mientras las luces del tablero iluminaban su rostro. Elena no volteó. No puedes entrar aquí. Necesitaba verte. Ella soltó una risa mínima. Una risa sin ternura. 5 años tarde para eso. Adrián sintió el golpe directo en el pecho. No sabía que eras piloto. Hay muchas cosas que no sabías sobre mí. Ahora ella sí lo miró. Y esos ojos oscuros fueron más peligrosos que cualquier tormenta afuera. Aunque supongo que nunca te interesó descubrirlas. El silencio se volvió insoportable. Adrián observó sus manos sobre los controles. Firmes. Seguras. Ya no eran las manos temblorosas de la chica que esperaba mensajes suyos a las 3 de la mañana. Ahora eran manos que dirigían máquinas de millones de dólares atravesando tormentas. Te busqué después de París, mintió él suavemente. Elena sonrió apenas. No. Contrataste gente para asegurarte de que yo no arruinara tu imagen pública. Aquello lo dejó inmóvil. Porque era verdad. Ella finalmente respiró hondo. Vuelve con tu novia, Adrián. La forma en que pronunció novia sonó extrañamente fría. No es mi novia. Las revistas dicen otra cosa. Las revistas inventan historias. Las revistas no inventaron aquella foto en Mykonos donde estabas besándola mientras yo todavía intentaba entender por qué desapareciste de mi vida. Adrián bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo no tenía respuesta. Porque la verdad era peor. No desapareció porque dejó de amarla. Desapareció porque la amaba demasiado. Y eso le aterraba. Había crecido viendo a hombres poderosos. Adrián permaneció unos segundos más frente a la puerta de la cabina, como si esperara encontrar en el rostro de Elena alguna grieta, una mínima señal de que todavía existía algo entre ellos. Pero ella continuó observando el horizonte oscuro, completamente concentrada en el vuelo. La tormenta envolvía el jet privado como un océano furioso. Rayos blancos atravesaban las nubes a la distancia. No deberías estar aquí, repitió Elena con calma. Tú tampoco deberías estar pilotando mi avión. Ella giró lentamente hacia él. ¿Tu avión? Aquella pregunta llevaba veneno elegante. Interesante. Antes decías que las personas no pertenecían a nadie. Adrián abrió la boca para responder, pero ella lo interrumpió. Vuelve atrás, Adrián. Y cerró la puerta. Él quedó inmóvil unos segundos. Después regresó lentamente a la cabina principal, sintiendo algo que no había sentido en años, derrota. Vera seguía despierta ahora, observándolo con curiosidad. Definitivamente hubo historia ahí. Adrián tomó un vaso de whisky. No empieces. ¿La amabas? La pregunta cayó como un disparo silencioso. Él bebió un trago largo antes de responder. Hace mucho tiempo. Vera sonrió apenas. Una sonrisa inteligente. Los hombres nunca miran así a una mujer que dejaron de amar. Adrián no contestó. Porque ella tenía razón. Y eso comenzaba a convertirse en un problema. 2 horas después, la tormenta empeoró brutalmente. El avión se sacudió con violencia inesperada. Las luces parpadearon. Vera soltó un pequeño grito y se aferró al asiento.
La voz de Elena volvió a escucharse por los altavoces, esta vez más tensa. Señores pasajeros, atravesaremos una zona de turbulencia severa. Les pido permanecer sentados y mantener los cinturones ajustados. Otro movimiento brusco inclinó el jet. Las copas cayeron al suelo rompiéndose en cientos de fragmentos. Por primera vez Adrián sintió verdadero peligro. No era miedo a morir. Era algo más extraño. La posibilidad de perderla otra vez. Se levantó inmediatamente ignorando las instrucciones. Adrián, protestó Vera. Estás loco. Pero él ya caminaba hacia adelante. Cuando abrió la cabina, encontró una escena completamente distinta. Alarmas iluminaban el panel. Uno de los copilotos hablaba apresuradamente por radio. Y Elena sostenía los controles con una concentración absoluta, aunque una pequeña línea de sangre descendía desde su frente. Adrián sintió un golpe helado en el pecho. ¿Qué pasó? Un impacto de equipaje durante la turbulencia, respondió ella sin mirarlo. No es grave. Pero sí parecía grave. El avión volvió a caer violentamente varios metros. Vera gritó desde atrás. El copiloto murmuró algo sobre una tormenta eléctrica imposible de rodear. Y entonces Adrián vio algo que jamás imaginó. La mano de Elena tembló. Solo un segundo. Pero él lo notó. Porque conocía cada detalle de ella. Incluso después de 5 años. ¿Estás herida? Puedo manejarlo. Elena. Sal de aquí. La intensidad de su voz silenció incluso las alarmas. Adrián la observó fijamente. Y entendió algo. Ella no estaba asustada por el avión. Estaba asustada por él. Por lo que provocaba en ella. Por todo lo que había intentado olvidar. Otro relámpago explotó cerca del jet. Las luces se apagaron durante un segundo eterno. Cuando regresaron, Elena respiraba más rápido. El copiloto se giró hacia ella. Capitana, deberíamos aterrizar en Lisboa. No llegaremos con este frente de tormenta encima. Adrián avanzó un paso. ¿Qué significa eso? Elena finalmente lo miró directo a los ojos. Y por primera vez desde que subió al avión, él vio vulnerabilidad real en ella. Significa que necesito máxima concentración, y tú me estás dificultando eso. Aquella frase lo atravesó. Porque entendió exactamente lo que quería decir. No era el clima. No era el vuelo. Era él. Siempre había sido él. Incluso ahora. Especialmente ahora. Adrián se acercó lentamente. Mírame, Elena. Ella apretó la mandíbula. No hagas esto. Mírame. Finalmente ella obedeció. Y el tiempo pareció congelarse otra vez. La tormenta rugía alrededor del avión, pero dentro de aquella cabina solo existían ellos dos. 5 años de dolor. 5 años de orgullo. 5 años fingiendo indiferencia. Nunca dejé de pensar en ti, confesó él en voz baja. Elena soltó una risa amarga. Claro. Seguro pensabas mucho en mí rodeado de modelos en yates. No sabes nada de mi vida. Porque tú te encargaste de eso. Adrián dio otro paso. Me fui porque tenía miedo. Ella parpadeó sorprendida. Probablemente era la última respuesta que esperaba. ¿Miedo de qué? Él tragó saliva lentamente. Aquello era más difícil que cualquier negociación millonaria. De necesitarte demasiado. Elena quedó inmóvil. Incluso el copiloto dejó de hablar por un instante. Adrián continuó. Contigo perdía el control. Y yo, crecí viendo lo que el amor le hizo a mi padre. Lo destruyó. Lo volvió débil. Así que decidiste destruirme primero a mí. La voz de Elena sonó rota por primera vez. Eso fue peor que cualquier grito. Adrián sintió culpa auténtica. Profunda. Cruda. No quería hacerte daño. Pues lo hiciste. Otro silencio. Otro relámpago iluminando sus rostros. Y entonces ocurrió algo inesperado.
El avión descendió violentamente. Las alarmas comenzaron a sonar más fuerte. El copiloto levantó la voz. Pérdida parcial de navegación. Elena reaccionó de inmediato, volviendo completamente al control. Toda emoción desapareció de su rostro. Ahora era únicamente la capitana. Fría. Precisa. Brillante. Reinicia el sistema secundario, ordenó ella. Sus manos se movían con velocidad impresionante sobre el panel. Adrián jamás la había visto así. Y comprendió algo devastador. Mientras él construía imperios financieros, ella se había convertido en alguien extraordinario. No necesitaba ser salvada. Nunca más. El avión seguía temblando brutalmente. Vera apareció detrás de Adrián, pálida y aterrorizada. ¿Vamos a morir? Nadie respondió. Eso fue suficiente para empeorar el miedo. Elena respiró profundamente. Escúchenme con atención. Vamos a realizar un descenso controlado hacia una pista privada cerca de la costa portuguesa. ¿Y eso significa qué exactamente? Preguntó Vera temblando. Significa que necesito que confíen en mí. Adrián la observó fijamente. Y en medio del caos comprendió algo que jamás había entendido antes. Elena siempre había sido más fuerte que él. Mucho más. Porque mientras él construía una vida basada en el control, ella aprendió a sobrevivir atravesando tormentas reales. Otro movimiento violento lanzó a Vera contra el asiento. Por un instante el mundo entero quedó suspendido dentro de aquella cabina. Ni Vera respiró. Ni Adrián parpadeó. Solo las alarmas continuaban emitiendo aquel sonido agudo y constante que perforaba los nervios. Elena no reaccionó con pánico. Y eso fue lo más aterrador de todo. Porque los verdaderos profesionales solo se vuelven así de silenciosos cuando entienden que el peligro es real. Intenta el sistema hidráulico auxiliar, ordenó ella al copiloto. Sus dedos volaban sobre los controles con precisión impecable. Afuera, la lluvia golpeaba el parabrisas como millones de agujas. La pista apenas era visible entre la tormenta. Adrián observó el perfil de Elena iluminado por las luces rojas del tablero y sintió algo insoportable en el pecho. No podía dejar de pensar que tal vez aquel sería el último momento que compartirían. Y la idea de morir sin haber arreglado todo entre ellos resultaba más insoportable que la muerte misma. El copiloto tragó saliva. Nada. El tren principal sigue sin responder. Vera comenzó a llorar en silencio detrás de ellos. No, no quiero morir aquí. Elena tomó aire lentamente. Su calma era casi sobrenatural. Tenemos una segunda opción. ¿Cuál? Preguntó Adrián. Ella no respondió de inmediato. Porque ambos sabían la verdad. La segunda opción nunca era buena. Finalmente habló. Aterrizaje de emergencia sobre el fuselaje. El silencio que siguió fue brutal. Incluso las alarmas parecieron más lejanas. Adrián miró hacia el frente. Las luces de la costa portuguesa brillaban entre la oscuridad como un espejismo frágil. ¿Puedes hacerlo? Preguntó él. Elena giró apenas hacia él. Y por primera vez desde París, él vio algo parecido a ternura en sus ojos. Sí. La respuesta fue firme. Absoluta. Y Adrián le creyó. Porque Elena siempre cumplía lo que prometía. Ella activó el intercomunicador. Prepárense para impacto. Posición de emergencia inmediata. El copiloto comenzó a explicar instrucciones rápidas mientras Vera temblaba incapaz de controlar el llanto. Adrián permanecía inmóvil mirando a Elena. Ella seguía concentrada. Magnífica. El tipo de mujer que se vuelve inolvidable no por belleza, sino por la manera en que enfrenta el caos. Entonces sucedió algo extraño. Entre el ruido de la tormenta y las alarmas, Adrián comenzó a recordar pequeños detalles absurdos de su relación. La forma en que Elena se reía cuando cocinaba. Las noches en que dormían viendo películas malas. El día que ella le mostró planos de una pequeña casa frente al mar y él apenas prestó atención porque estaba cerrando un negocio millonario por teléfono. Dios. Había sido un idiota monumental.
Porque ahora entendía algo que el dinero jamás le enseñó. Los momentos importantes nunca anuncian que lo son. Uno cree que tendrá tiempo después. Más adelante. Mañana. Hasta que una noche descubres que podrías perderlo todo en cuestión de segundos. Elena habló nuevamente. Impacto en 90 segundos. Vera sollozaba. Adrián finalmente se acercó un poco más a Elena. Si salimos de esta. Ella negó suavemente. No hagas promesas en medio del miedo. Aquella frase lo destruyó. Porque entendió que ella ya no confiaba en él. Y tenía razones de sobra. El jet comenzó el descenso final. La pista apareció claramente frente a ellos, iluminada por luces débiles atravesadas por lluvia intensa. El copiloto contaba alturas rápidamente. 500 pies. Elena sostuvo los controles con firmeza absoluta. Mantén alineación. 400. Adrián jamás había visto concentración tan perfecta. Ni siquiera en los mejores cirujanos o negociadores que conocía. Ella parecía fusionada con el avión. Como si pudiera sentir cada vibración de la máquina. 300. El viento golpeó brutalmente un costado del jet. El avión se inclinó violentamente. Vera gritó. Pero Elena corrigió la dirección en menos de un segundo. Impresionante. Hermosa. Invencible. 200. Adrián no pudo soportarlo más. Elena. Ella no apartó la vista del frente. ¿Qué? Y entonces él dijo algo que jamás había dicho en toda su vida. Algo que ni siquiera sabía pronunciar correctamente. Perdóname. Aquella palabra quedó suspendida entre ambos. Simple. Desnuda. Real. Elena cerró los ojos apenas un segundo. Solo un segundo. Pero él vio el dolor atravesarla como una bala antigua. 150. Te odié mucho tiempo, susurró ella. Lo sé. Pensé en destruirte. Adrián sonrió con tristeza. También lo merecía. Ella finalmente lo miró. Y en sus ojos había lágrimas contenidas. Las primeras que él veía en 5 años. Lo peor es que nunca dejé de amarte. El impacto ocurrió en ese instante. Un estruendo monstruoso sacudió el jet completo. Metal raspando contra la pista. Chispas explotando afuera como fuegos artificiales infernales. Vera gritó desesperadamente. Las máscaras cayeron. El avión se deslizó violentamente mientras el fuselaje rechinaba contra el suelo a una velocidad aterradora. Pero Elena mantuvo el control. Incluso entonces. Incluso en medio del caos. Adrián solo podía mirarla a ella. Nada más. El jet finalmente se detuvo con un golpe brutal. Y el silencio posterior fue tan absoluto que parecía irreal. Nadie se movió durante varios segundos. Después el copiloto habló temblando. Estamos vivos. Vera comenzó a llorar de alivio. Las sirenas de emergencia ya se escuchaban acercándose desde la distancia. Pero Adrián seguía mirando únicamente a Elena. Ella soltó lentamente los controles. Y entonces ocurrió algo inesperado. Sus manos comenzaron a temblar. No antes. No durante el aterrizaje. Ahora. Cuando todo había terminado. Como si recién en ese momento su cuerpo permitiera salir al miedo que había contenido. Adrián se acercó inmediatamente. Elena. Ella respiró con dificultad. Y por primera vez desde que él la conoció, parecía agotada. Humana. Frágil. Entonces se desmayó. Adrián la atrapó antes de que golpeara el panel. Elena. El copiloto reaccionó enseguida. La herida de la cabeza, probablemente perdió demasiada sangre. Adrián sintió verdadero terror. La lluvia empapó el traje de Adrián en segundos mientras corría detrás de la ambulancia. Las luces rojas desaparecían entre la carretera mojada y la niebla costera portuguesa, pero él no se detuvo hasta que uno de los agentes de seguridad del aeropuerto lo alcanzó. Señor Balcázar. Su vehículo.
Un automóvil negro frenó bruscamente frente a él. Adrián entró sin siquiera cerrar bien la puerta. «Sigue esa ambulancia». El conductor aceleró inmediatamente. Dentro del coche Adrián respiraba agitado, todavía sintiendo el cuerpo de Elena desplomándose entre sus brazos. La sangre en la frente de ella seguía manchando sus manos. Y no podía dejar de pensar en aquella frase. «Lo peor es que nunca dejé de amarte». Después de 5 años, ella seguía amándolo. La idea era tan devastadora como esperanzadora. Porque significaba que aún existía algo vivo entre las ruinas. Pero también significaba que él había destruido a la única mujer que realmente importó. El automóvil finalmente llegó a un hospital privado cerca de Cascais. Personal médico esperaba en la entrada mientras la ambulancia atravesaba las puertas de emergencia. Adrián salió inmediatamente. «Soy familia», mintió sin pensar. Nadie lo cuestionó. Quizás porque el miedo en su rostro parecía auténtico. Quizás porque los hombres como él estaban acostumbrados a abrir puertas incluso en medio del desastre. Desde el otro lado del estacionamiento apareció Vera cubierta con una manta gris. El maquillaje corrido le daba un aspecto completamente distinto al glamour perfecto de horas antes. Ella observó a Adrián correr detrás de la camilla de Elena. Y entendió todo. No era una aventura pasajera. No era nostalgia. Ese hombre estaba completamente enamorado de otra mujer. Vera bajó lentamente la mirada. Luego sonrió con tristeza. Porque por primera vez en meses veía algo verdadero en Adrián. Algo humano. Él desapareció detrás de las puertas de emergencia sin siquiera notar que ella seguía allí. Las siguientes 2 horas fueron un infierno silencioso. Hospitales siempre huelen igual, desinfectante, miedo y esperanza agotada. Adrián permanecía sentado frente al quirófano privado con las mangas remangadas y el cabello húmedo, incapaz de quedarse quieto más de 30 segundos. Su teléfono vibraba sin parar. Socios. Prensa. Asistentes. Incluso inversionistas preguntando por el accidente. No respondió a nadie. Por primera vez en años el mundo financiero podía derrumbarse y él no sentiría absolutamente nada. Un médico finalmente apareció. ¿Familiar de la señorita Rivas? Adrián se levantó de inmediato. ¿Cómo está? La herida en la cabeza necesitó varios puntos, pero estará bien. También sufrió agotamiento extremo y presión elevada producto del estrés del aterrizaje. Adrián cerró los ojos unos segundos. Viva. Lo único importante era eso. ¿Puedo verla? Cuando despierte. El médico comenzó a retirarse, pero se detuvo. ¿Hay algo más? Adrián sintió nuevamente ese frío extraño recorriéndole el cuerpo. ¿Qué sucede? El doctor dudó apenas. La paciente pidió algo antes de perder completamente el conocimiento. ¿Qué pidió? Que si usted preguntaba, no le mostráramos a la niña. El corazón de Adrián dejó de latir un segundo. ¿Qué niña? El médico pareció confundido. La pequeña que vino con ella. El silencio se volvió insoportable. Adrián sintió que el suelo desaparecía debajo de sus pies. No entiendo. La niña estaba descansando en una sala privada. Una asistente de vuelo la acompañaba. Tendrá unos 4 años. 4 años. 4. La mente de Adrián comenzó a unir piezas violentamente. La fotografía dentro de la billetera. La manera en que Elena evitó hablar de su vida. La fecha. Dios. No. El médico continuó hablando, ignorando el terremoto que acababa de provocar. La niña preguntó mucho por su madre. Madre. Aquella palabra explotó dentro de Adrián como una bomba. Porque hacía exactamente 5 años que Elena desapareció de su vida. 5 años. Él retrocedió lentamente. ¿Dónde está la niña? Sala de descanso del ala norte, pero... Adrián ya caminaba. No. Casi corría. Todo su cuerpo temblaba. Su mente repetía la misma posibilidad una y otra vez. Era imposible. Pero también demasiado perfecta para ser coincidencia.
Llegó frente a una pequeña puerta blanca parcialmente abierta. Y entonces la vio. Una niña dormida sobre un sofá azul, abrazando un pequeño oso de peluche. Cabello oscuro. Piel clara. Y unos ojos enormes cerrados suavemente que incluso dormidos, resultaban insoportablemente familiares. Adrián dejó de respirar. Porque aquella niña tenía sus mismos ojos. La misma forma exacta. La misma expresión incluso al dormir. Sintió un golpe brutal en el pecho. No. No podía ser. Una azafata que estaba cuidándola se levantó inmediatamente. «Señor». Pero Adrián apenas la escuchó. Se acercó lentamente a la pequeña. Cada paso parecía irreal. Como si estuviera entrando en una vida que jamás supo que existía. Entonces la niña abrió los ojos. Oscuros. Profundos. Exactamente iguales a los de Elena, mezclados con los suyos. Lo miró confundida. Y después sonrió apenas con inocencia absoluta. «Tú eres amigo de mamá». Aquella voz pequeña terminó de destruirlo. Adrián sintió lágrimas reales acumulándose en sus ojos por primera vez en muchísimos años. «¿Cómo te llamas?», preguntó con dificultad. La niña acomodó el oso entre sus brazos. «Sofía». «Sofía». El nombre le atravesó el alma. Porque años atrás, en París, Elena había dicho una vez: «Si algún día tengo una hija, quiero llamarla Sofía». Dios. Dios mío. Adrián bajó lentamente hasta quedar a la altura de ella. ¿Cuántos años tienes?». La niña levantó 4 dedos sonriente. 4. Exactamente 4. El mundo entero comenzó a encajar de la manera más devastadora posible. Elena estaba embarazada cuando desapareció. Y jamás se lo dijo. La azafata observó la escena con cierta incomodidad. La señorita Rivas es muy reservada con la niña. Adrián apenas podía hablar. ¿Ella trabaja siempre con ustedes? Sí. Aunque intenta mantener a Sofía lejos de la prensa. Nunca habla del padre. Cada palabra era una cuchilla. Porque él entendía perfectamente por qué. Elena lo odiaba. Y aún así decidió criar sola a una hija mientras él desperdiciaba años rodeado de lujo vacío. Sofía observó fijamente a Adrián. «¿Tú estás triste?». Él soltó una risa rota. «Creo que sí». La niña extendió lentamente el pequeño oso de peluche hacia él. «Cuando yo estoy triste». El silencio cayó sobre el pasillo del hospital con una intensidad insoportable. Adrián seguía sosteniendo el pequeño oso de peluche entre las manos mientras miraba a Elena como si el mundo acabara de partirse en dos frente a él. Ella estaba pálida. Débil. Pero sus ojos permanecían llenos de esa fuerza feroz que siempre había tenido cuando intentaba proteger algo que amaba. Y ahora Adrián entendía que había estado protegiendo durante todos esos años. A Sofía. De él. La pequeña observó a ambos confundida. «Mamá». Elena respiró profundamente intentando controlar el temblor en su voz. «Cariño, ¿puedes esperar un momento con la señorita Laura?». La azafata tomó suavemente la mano de Sofía y salió lentamente de la sala. Cuando la puerta se cerró, el aire pareció desaparecer. Adrián avanzó apenas un paso. «Es mi hija». No fue una pregunta. Fue una verdad dolorosa. Elena cerró los ojos unos segundos. Y luego asintió. Aquello bastó para destruir completamente al hombre que Adrián Balcázar había sido hasta esa noche. Porque entendió el tamaño exacto de su pérdida. 5 años. 5 cumpleaños. 5 navidades. 5 años sin escuchar su voz, sin verla caminar, sin saber siquiera que existía. Mientras él llenaba revistas y construía hoteles en Dubái, Singapur y Nueva York, su hija aprendía a hablar, a reír y a crecer sin él. Sintió una culpa tan inmensa que casi no pudo respirar. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente. Elena soltó una risa amarga cargada de cansancio. Porque conocía perfectamente al hombre que eras en ese momento. Él bajó la mirada. No podía discutir eso.
Ella continuó. La noche que desaparecí de París fui al aeropuerto decidida a buscarte. Pensaba decirte que estaba embarazada. Pero antes vi una entrevista tuya en televisión. Adrián recordó vagamente aquella entrevista financiera. Dijiste que las emociones eran una debilidad. Que jamás permitirías que una relación interfiriera con tu imperio. Las palabras regresaron a él como cuchillas. Dios. Si había dicho eso. Y ahora sonaban monstruosas. Entendí que si te contaba la verdad, crecería viendo a un padre incapaz de amar algo más que el poder. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Elena. Y yo no iba a permitirle eso a mi hija. Adrián sintió que cada frase le arrancaba una parte del alma. Porque ella tenía razón. El hombre que él era hace 5 años probablemente habría intentado resolver todo con dinero, abogados y distancia emocional. No estaba preparado para ser padre. Ni siquiera estaba preparado para amar correctamente. Pero esa noche algo había cambiado. La tormenta. El accidente. La posibilidad de perderla. Todo había destruido la armadura que llevaba años construyendo. Me equivoqué, Elena. Ella lo miró fijamente. Y por primera vez Adrián no vio odio en sus ojos. Solo agotamiento. Lo sé. Aquella respuesta lo sorprendió. ¿Lo sabes? Ella asintió lentamente. Porque el hombre que corrió bajo la lluvia detrás de una ambulancia no es el mismo hombre que me abandonó en París. El silencio volvió a envolverlos. Pero esta vez era distinto. Más humano. Más frágil. Adrián se acercó lentamente hasta quedar frente a ella. Déjame arreglarlo. Elena soltó una sonrisa triste. Hay cosas que no se arreglan con dinero, Adrián. No estoy hablando de dinero. Ella levantó la mirada. Y entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Adrián cayó de rodillas frente a ella. Elena quedó inmóvil. Porque jamás había visto a ese hombre arrodillarse ante nadie. Nunca. Ni empresarios. Ni políticos. Ni reyes financieros. Pero ahí estaba. Completamente roto. Me perdí 5 años de la vida de mi hija, dijo con la voz quebrada. Y probablemente merezco ese castigo. Pero no me pidas que me pierda el resto. Las lágrimas finalmente escaparon de los ojos de Elena. Adrián continuó. No quiero comprar su amor. No quiero reemplazar nada. Solo, dame la oportunidad de conocerla. De estar ahí. De aprender a ser el hombre que ustedes merecen. Elena lo observó durante largos segundos. Y entonces comprendió algo que jamás creyó posible. Adrián Balcázar estaba diciendo la verdad. Por primera vez en su vida, hablaba sin máscaras. Sin orgullo. Sin poder. Solo con el corazón completamente expuesto. Ella se arrodilló lentamente frente a él. Y apoyó una mano temblorosa sobre su rostro. ¿Sabes qué fue lo más difícil todos estos años? Adrián negó suavemente. Que Sofía tiene tu sonrisa. Aquella frase terminó de quebrarlo. Porque entendió que ella jamás logró olvidarlo tampoco. Incluso cuando intentó odiarlo. Incluso cuando crió sola a su hija. Seguía viendo partes de él en la pequeña. Y aún así sobrevivió. Eso la volvía extraordinaria. Entonces Elena lo abrazó. Después de 5 años. 5 años de distancia, orgullo y dolor desaparecieron en ese instante dentro del pasillo silencioso de aquel hospital portugués. Adrián cerró los ojos mientras la abrazaba con fuerza, como si el mundo entero pudiera desaparecer otra vez si la soltaba. Y quizás podía. Pero ya no pensaba huir. La puerta se abrió suavemente. Sofía apareció abrazando su oso de peluche. Los observó con curiosidad. «Mamá, ¿por qué lloran?» Elena soltó una pequeña risa entre lágrimas. Adrián se limpió el rostro rápidamente intentando sonreír. Entonces Sofía caminó hacia ellos. Y tomó la mano de ambos al mismo tiempo. Un gesto simple. Inocente. Pero suficiente para cambiarlo todo.
Porque en ese instante Adrián entendió cuál era la verdadera riqueza que había pasado años buscando inútilmente en bancos, inversiones y contratos. No estaba en sus hoteles. No estaba en sus millones. Estaba allí. En una niña de 4 años sosteniendo su mano. En una mujer que había sobrevivido sola a una tormenta mucho más dura que cualquier accidente aéreo. En esa pequeña familia rota que, contra toda lógica, todavía tenía una oportunidad. Afuera, la lluvia finalmente comenzaba a detenerse. El amanecer aparecía lentamente sobre la costa portuguesa, tiñendo el cielo de tonos dorados y azules. Y mientras la primera luz entraba por las ventanas del hospital, Adrián Balcázar comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. A veces el destino destruye tu avión, solo para obligarte a aterrizar exactamente donde pertenece tu corazón.